Hola, muy buenos días querido hermano y querido amigo, espero te encuentres muy bien en esta hermosa y preciosa mañana. Hoy me levantaba reflexionando de la suma reverencia que debemos de tener, ¿cierto? Por lo que se nos ha confiado, por lo que se nos ha entregado y que tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? De no caer, de no permitir que el descuido, que la pereza, el engaño rompan o corten o sean obstáculo de la promesa, esa promesa eterna que nos han entregado. Porque esa promesa, su vigencia no caduca, pero es eterna, es para siempre. Pero ¿cómo hacemos nosotros para poder tomarla? No podemos dejar engañarnos, no podemos permitir que la pereza o no podemos permitir que el descuido se haga o haga que esto se pierda. Porque, como hemos hablado, aunque es para todos, pero tiene requisito, pero tiene unas condiciones que cumplir. Y aquí es donde entramos nosotros a ver si cumplimos o no. Porque de modo que debemos avanzar. O sea, nosotros tenemos que avanzar en el conocimiento de Dios para poder tener, ¿cierto? Claro que Él siempre está en ese estado de dar, en ese estado de acercarnos a Él constantemente. Pero nosotros tenemos que estar en el modo o en el estado de obedecerle en todo momento. Entonces mira que lo uno lleva a lo otro. Él está llevándonos, ¿cierto? Él está acercándonos a Él. Pero nosotros debemos de estar obedeciéndole a Él. En el capítulo 4 del libro de los Hebreos, precisamente nos presenta diferentes tipos de reposo en la vida del creyente, en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios, en la vida del pueblo de Dios. Nos presenta varios tipos o diferentes tipos de reposo. Y vamos a ver precisamente durante esta semana esos tipos de reposo. Y hoy empezaremos por el reposo del pasado. Esto es lo que el Señor hace con su pueblo y esto es lo que hoy continúa mostrándonos a nosotros en qué manera lo vamos a hacer. Y Hebreos capítulo 4, en el verso 4, dice de la siguiente manera: sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Sabemos que está preparado cuando llegó al séptimo día. Cuando llegó al séptimo día, Dios descansó. Él descansa y Él nos muestra a nosotros aquí ese reposo del pasado, ¿cierto? Israel reposó de su peregrinación por el desierto cuando entró en la tierra de Canaán, cuando entró en la promesa. Allí descansó de todo su pasado, de lo que había vivido, de todo esto. Porque ahora su perspectiva, su óptica, lo que estaban viviendo en la tierra era diferente. En Egipto vivieron esclavitud, en Egipto vivieron maltrato y todo esto. Ahora entran a Canaán y descansan de todo esto. Y aquí viene para nosotros, cuando nosotros nos sumergimos o cuando sumergimos nuestro ser confiado en que Dios nos ha dicho. No reposamos en nuestro propio esfuerzo, no reposamos en Él, no reposamos en nuestras creencias, reposamos en Él, en Jesús, sino que nosotros, o nuestro reposo, Él quiere que nuestro reposo sea en la verdad irrefutable, que es la palabra de Dios. Esto es lo que Él nos está entregando, en donde nosotros tenemos que reposar. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? No en nuestras fuerzas, no en nuestra creencia, en su palabra. Es en la palabra, una palabra que tiene verdad y que es una verdad que es irrefutable. Entonces, en el original, si nosotros nos vamos al original, reposo se establece o más bien nos marca, nos da el significado de establecernos. De modo que al Dios establecerse, ¿cierto? Porque Él también reposa sobre la creación, su esencia se impregnaría en todo. Cuando Él reposa, lo que es Él se impregna en todo. Esto es lo que produce el reposo. Entonces, para que el hombre
para que nosotros pudiéramos ver más bien, ¿cierto? Y pudiéramos de esa manera meditar en la creación. Y de esta manera, cuando meditamos en la creación, cuando vemos lo hermoso que es, podamos conocer quién es Dios. ¿Quién es Dios? Porque todo lo hizo en la forma en que lo hizo. Todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Una cosa sirve para la otra y la otra sirve para otra. Y siempre es así, esto funciona la creación. Entonces, cuando Dios se impregna en la creación y nosotros contemplamos la creación, entonces le conocemos. Pero necesitamos ser conscientes de la promesa eterna, de la promesa vigente que todavía hay. Pero no podemos permitir de los obstáculos, de los tropiezos o impedimentos para hacer que esa promesa sea quebrada o para hacer que esa promesa cambie esa eternidad o esa vigencia en cada uno de nosotros. Ese es el Dios de la creación. Ese es el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos celestiales. El que quiere darse a conocer, el que quiere darse a comprender, pero al que quiere que lo comprendamos a su voluntad y no a la nuestra. Shalom, chao, chao.